Siendo las 8:05 minutos, vamos a dar comienzo a esta nueva reunión de Actecu. Les damos la bienvenida a todos quienes se han conectado y esperamos que muchos más se unan durante esta presentación. Hoy día tenemos un equipo eh, muy nuevo, que nos viene a traer unos casos muy interesantes. Es el equipo de la Clínica de la Universidad de los Andes, que el doctor Arena nos va a presentar ahora. Hola, buenas noches. Un gustazo tener a este tremendo equipo. Vamos a contar con los gastroenterólogos, la doctora Paulina Núñez, doctor Rodrigo Quera, doctora Andrea Córdoba, doctor Raúl Araya y también el radiólogo Pablo Catalán y la dermatóloga Marian Conda. También dar las gracias por la plataforma Biotoscana, por la gestión y la logística. Y bienvenido entonces, empezará Paulina Núñez. Adelante. Hola, buenas tardes. Agradecemos en nombre de la Clínica Universidad de los Andes la invitación que nos dieron a participar en Actecu en las reuniones mensuales. Comentarles un poco que vamos a hacer una modalidad distinta con participación de la gente que está en sus casas para hacer algunas preguntas didácticas sobre los casos clínicos que vamos a presentar. El primer caso, un paciente, un hombre de 69 años, el único antecedente que tenía era una úlcera duodenal que había sido tratada con Helicobacter pylori. Y en el 2011, totalmente asintomático, se hace su colonoscopía y endoscopía por tamizaje. El tamizaje de cáncer colorectal, en las imágenes que vemos ahí con el signo del círculo, está marcada unas úlceras que se vieron a nivel de ilion. Estas úlceras eran pequeñas lesiones y se hace una biopsias que son compatibles con una ileitis erosiva focal. Todo el resto del intestino grueso no había alteraciones histológicas. Posteriormente, manteniéndose asintomático, se vuelve a hacer el tamizaje en 2017 con una nueva endocolono. Esta endoscopía, si vemos acá con el cursor, muestra nuevamente unas úlceras de 3 a 5 milímetros con fondo fibrinoso, que es las que estoy marcando, y bordes congestivos. Nuevamente se toman biopsias, concluidas como úlceras en ilion distal, y además unos pólipos a nivel de ciego que fueron resecados. Las biopsias fueron compatibles con adenoma tubular, estos dos pólipos, y una ileitis moderada erosionada, pero sin elementos de especificidad. Si vemos el resultado de la biopsia, muestra focos de criptitis y áreas de exudado fibroleucocitario, pero se mantiene la arquitectura y diferenciación epitelial. Ahora, en el año 2021, se mantiene asintomático y vuelve a hacerse una nueva endoscopía y colonoscopia. Ya vemos divertículos a nivel de sigmoides y a nivel de ilion aparecen nuevamente estas úlceras catalogadas como úlceras iliales, que de 4 a 6 milímetros cubiertas con fibrina, y se toman solo 2 biopsias y concluyéndose como unas lesiones aftoideas en ilion distal. Pero además en esta colonoscopía se evidenció una estrechez relativa a 5 centímetros de la válvula. Ya se tomaron solo como les decía, estas biopsias. Y se concluyó en la biopsia que la mucosa del intestino delgado tenía vellosidades conservadas, pero había un infiltrado linfoplasmocitario con granulocitos y además pequeños focos con erosiones. Ya no habían signos sugerentes tampoco ni granulomas asociados. Con esta imagen de estenosis se le solicitó una enteroresonancia que la vamos a evaluar con el doctor Catalán. Adelante, Paulo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Pueden ver un grupo de imágenes? Sí. Ya, perfecto. Ya. Esta enteroresonancia se la hizo el 30 de marzo de este año. Este es un T2 coronal, para que no pierdan su atención en ese quiste renal ni en ese quiste hepático. Aquí está el colon derecho. Ahí está la válvula iliocecal con el ilion terminal y aproximadamente a 5 centímetros de la válvula iliocecal está este foco con un engrosamiento parietal con bastante edema de la pared. Y eso lo vamos a ver en una secuencia que es la que habitualmente se hace en las enteroresonancias, que se llaman steady state.
o de estado estacionario, en la cual este tipo de secuencia es de mucha utilidad porque elimina los artefactos de vacío de señal por flujo y los artefactos de gas al interior del lumen intestinal. Entonces, pareciera que estuviera todo blanco en la mayor parte del intestino. Entonces, aquí tenemos el colon derecho que está colapsado y en este caso el ilion terminal está completamente colapsado. Entonces, una de las mayores ventajas de la resonancia magnética es que estos exámenes en general duran entre 30 y 45 minutos. Entonces, lo que parece estar colapsado no es sinónimo de estenosis, eso hay que ir a mirarlo en otra secuencia. Y ahí volvemos a la que les acabo de mostrar, que es la dedo coronal, en la que se ve que el ilion terminal aquí está abierto, por lo tanto eso no era una falsa estenosis, pero lo que sí hay es este foco de engrosamiento y edema pretal que lo vamos a ir a ver ahora cómo se comporta con otras secuencias, y entre ellas una de las que en los últimos tiempos ha tenido mayor utilidad es la difusión. Esta es una secuencia de difusión en la cual nosotros podemos ver lo patológico, que sería una disminución u obstrucción al flujo o al movimiento browniano del agua. Y aquí está el ilion distal, y todo eso que se ve blanco, hiperintenso en T2, significa que está restringiendo en la difusión de moléculas de agua. Entonces, este foco hiperintenso en la pared del ilion distal significa que hay, no solamente que hay restricción, sino que esta secuencia nos predice dónde puede o vamos a encontrar una actividad inflamatoria de la enfermedad. Entonces, esto que ya lo vimos en la difusión, ahora lo vamos a ir a buscar tras la administración de contraste endovenoso. Aquí el paciente se hizo una secuencia T1 con contraste en fase arterial, se realizó una sustracción digital y por eso aquí se ve una especie de esos artefactos. Pero si se fijan en esto que está acá, que parece ser una especie de nódulo, que en realidad no es un nódulo, eso es todo un engrosamiento parietal del ilion distal, que se los voy a explicar en otras secuencias. La gracia de la enteroresonancia es que son múltiples secuencias que en total toma cerca de 45 minutos, y cada cosa que parece patológico hay que verlo en todas las restantes. Entonces, eso que estaba en coronal, esto es T1 axial en fase venosa, la anterior era arterial, es todo ese foco de aproximadamente 5 centímetros de longitud. Y una de las características que tiene la enfermedad de Crohn es que hacen un hiperrealce de la mucosa. Y aquí está la mucosa, que realza significativamente con el contraste endovenoso, a diferencia del resto de la submucosa, que no capta significativamente el contraste endovenoso. Y eso es muy, muy sugerente de un Crohn desde el punto de vista radiológico. Y hacia más proximal hay una leve dilatación, porque esto se comporta estenótico. Lo mismo en fase un poco más tardía, donde se ve el engrosamiento patológico. Este es el ilion terminal, ahí está el engrosamiento, empiezan a realzar las restantes capas de la pared, y se ve que hay una leve dilatación, pero esto no se abre nunca, es decir, hay una inflamación con estenosis. Y este es el estudio más tardío donde vemos lo mismo, donde persiste, pero en menor grado, una hipercaptación de la mucosa. Pero no se ve claramente fibrosis. Para que nosotros podamos decir fibrosis, tiene que haber un predominio del realce con el contraste endovenoso en esta secuencia tardía. Y lo que nosotros hemos observado aquí ha sido al revés, que la mayor parte de la impregnación con el contraste endovenoso fue en las fases arterial y venosa, y la tardía todavía realza un poco, pero en menor grado que las anteriores. Por lo tanto, lo que nosotros podemos observar es un proceso inflamatorio segmentario de 5 centímetros, estenótico, del ilion distal a aproximadamente 5 centímetros de la válvula ileocecal, pero sin claras evidencias de fibrosis. Y en el resto no se ven otras complicaciones, no se ve proliferación fibroadiposa, ni trayectos fistulosos, colecciones, no se ven otras complicaciones. Y
una cosa importante es que los estudios de enterografía por resonancia magnética tienen por objetivo la evaluación de intestino delgado, específicamente, no necesariamente colon. Y eso es porque la bobina de la resonancia magnética no da para ver todo el abdomen y pelvis. Por ejemplo, en este paciente, miren, aquí está la vejiga. Si ustedes quieren ver compromiso fistuloso de recto y llano, aquí no va a ser posible porque aquí está la vejiga, aquí está el recto, vamos a empezar a bajar, ahí están las cabezas femorales y van a empezar a aparecer estos que son tremendos artefactos de inhomogeneidad del campo magnético, porque esto ya es la parte final de la bobina, entonces es imposible decir aquí con esta cantidad de artefactos que hay patología anorrectal en un paciente con Crohn, es decir, la enteroresonancia es de extrema utilidad para intestino delgado, pero no necesariamente para colon, y puede ser un hallazgo incidental que nosotros veamos la fístula, como lo es en este caso, que aquí no da la bobina para ver ano ni recto, y eso es, ante la sospecha, es mejor estudiarlo aparte en una resonancia magnética de pelvis dirigida a patología no rectal en otro día mejor. Voy a dejar de compartir. Decía un poco que por eso es la importancia de revisar las imágenes. Esta enteroresonancia fue informada como un componente fibroestenótico de un segmento corto en a nivel de ilion. Y la idea es, la primera pregunta que vamos a hacer, llega a la consulta un paciente completamente asintomático que tiene un compromiso, una estenosis a nivel de ilion, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta es una pregunta que queremos hacer a los participantes el día de hoy, para que puedan hacer la respuesta. Va a aparecer después las alternativas. 1, nada, solo mantener tamizaje de cáncer colorectal. 2, repetir colonoscopía y hacer biopsias escalonadas. 3, repetir colonoscopía, biopsias escalonadas y además evaluar el intestino delgado con cápsula endoscópica. 4, repetir colonoscopía, biopsias escalonadas, evaluar intestino delgado, primero partiendo con una patency y después una cápsula endoscópica, o la alternativa número 5, enteroscopía. Si podemos subir las preguntas, por favor. Ya, doctora, de inmediato. Ahí tú nos dices, Pauli, ¿cuánto ratito les damos? Demos un minuto, si la idea es que Perfecto. podamos comentar después las preguntas con los panelistas. Ya, yo creo que estamos con las votaciones. Sí, ya, voy a finalizar la votación. La alternativa 4 es repetir la colonoscopía, hacer biopsias escalonadas y evaluar intestino delgado, partiendo con una patency previamente. No sé si el doctor quiera o alguno de los panelistas quiere comentar respecto a las votaciones. Buenas tardes, buenas noches a todos. Sin duda que lo importante en este paciente es un paciente que, a pesar de estar asintomático, tiene una evolución de su enfermedad inflamatoria, o por lo menos una inflamación que ha ido progresando. Por lo tanto, nuevamente recalcar que los síntomas no son una variable que uno pueda tomar por sí sola para tomar decisiones de los pacientes. El segundo punto es que, sin duda, si hay un cuadro inflamatorio, este ha ido causando en un paciente asintomático algún tipo de secuela estructural, por lo que comentó Paolo, y eso tiene que ser considerado. Y yo creo que la alternativa más valedera es la que causó mayor porcentaje, que es primero repetir la colonoscopía. Yo creo que el equipo tratante se va a tomar decisiones sobre conductas terapéuticas de evaluar al paciente desde el punto de vista endoscópico para tomar decisiones, y lo de la cápsula me parece adecuado porque va a uno tomar decisiones si este paciente va a ir candidato a una terapia farmacológica o eventualmente en un paciente asintomático y con una enfermedad bien localizada. Incluso se puede plantear con el paciente la opción hasta quirúrgica para tener un diagnóstico además certero en cuanto al diagnóstico de si se trata realmente de una enfermedad inflamatoria. Eso es mi apreciación. Rodrigo, y una pregunta, ¿tú harías todo junto o partirías con una colonoscopía, biopsia escalonada y según los resultados de esta irías a una enteroscopía o una cápsula para estudio intestino delgado? Primero hacer la colonoscopía para saber si es
es franqueable las características de esa estenosis, ver si da condiciones o no para evaluarla. Idealmente discutirlo con la persona que tenga experiencia con cápsulas. Yo personalmente no hago cápsulas. Raúl va a dar su opinión al respecto, pero no es todo al mismo momento. Digamos. Yo creo que primero la colonoscopia para tener una información detallada de las características de esa estenosis, si es franqueable o no es franqueable, porque a veces puede ser muy operador dependiente y del equipo utilizado. Ya, vamos a continuar entonces con las imágenes. Efectivamente se hizo una nueva colonoscopía donde se evidenció esta estenosis que no fue franqueable y además aparecieron estas erosiones y úlceras a nivel de ilion terminal. Fue compatible con una enfermedad de Crohn con un CCD7 y las biopsias mostraron una ileitis erosiva. Nuevamente salió con una histología inespecífica, pero las biopsias serias en colon salió con una colitis también inespecífica. Ya, aquí están las imágenes de lo que le había comentado, esta estenosis y asociada a estas úlceras y erosiones a nivel de ilion terminal. Como les decía, esta biopsia que mostró una ileitis erosiva, pero sin especificidad, más la colitis inespecífica. Posterior a eso, se realizó la cápsula endoscópica que lo va a comentar ahora el doctor Araya. Bueno, primero que nada, saludos a todos y muchos conocidos y amigos. Así que un honor estar compartiendo este caso clínico con ustedes. Bueno, efectivamente, en relación a lo que planteó Rodrigo y Paulina, en este caso en particular nos interesaba muchísimo saber si efectivamente había una extensión o no de yeyuno proximal, sobre todo. Y nos pareció efectivamente, sabiendo que la literatura en eso es bastante potente en decir de que resonancia magnética es útil en segmentos distales de intestino delgado y cápsula tiene una sensibilidad bastante alta si uno quiere revisar segmentos proximales de intestino delgado. Por lo tanto, nos pareció una buena herramienta para poder definir extensión hacia proximal. Por otro lado, teníamos esta amenaza de la estenosis, por lo tanto estábamos obligados a usar la cápsula Patency, que es la que ustedes tienen en pantalla. Mide igual que las dimensiones estándar de una cápsula, 26 por 11 milímetros. Tiene un cuerpo que permite, sobre todo en los polos, degradarse por la actividad intestinal, y esa degradación ocurre aproximadamente entre los 30 a 80 horas. Lo que se ocupa básicamente es un algoritmo que lo que pretende evaluar es que al paciente, una vez que se da la cápsula Patency en ayunas, tiene que se le solicita que regrese más o menos a las 30 horas con un frasco, y en ese frasco puede no venir o venir la cápsula. Y en este caso en particular, la cápsula, no sé si tienes la imagen ahí, Pauli. La cápsula que eliminó el paciente absolutamente dentro de las 30 horas, absolutamente íntegra, sin degradación. Por lo tanto, siguiendo el algoritmo de Patency, claramente este paciente en él podemos usar la cápsula estándar. ¿Ya? Y es así, no sé si pasas a la siguiente. Y aquí tenemos la secuencia desde la zona duodenal hasta ilion distal. Y en la primera parte duodenal aparecieron erosiones, algunas úlceras pequeñas, y estas fueron aumentando un poco en tamaño hacia la zona más distal en yeyuno. Si podemos pasar a la imagen, y vemos esas lesiones erosivas, úlceras pequeñas, pero claramente hacia los segmentos más distales aparecen un contenido más de retención, sucio, aparecen estas úlceras más claras, más evidentes, una mucosa muy edematosa, petequial, ¿no es cierto? Y en los segmentos ya más distales, más cercanos a la válvula, que son los que vamos a mostrar ahora, claramente aparece en la imagen fija en la zona de la estenosis. Ustedes van a ver que se franquea la estenosis siguiendo la misma situación de la Patency, ahí franquea y llega a la zona cecal sin problema. Pero claramente, si tienes ahí la conclusión del informe, es una cápsula a la cual podemos... este punto es interesante porque los últimos software, ¿no es cierto?, de cápsulas nos permiten determinar la escala Lewis, en donde divide en 3 sectores el intestino
y define, ¿no es cierto?, de acuerdo a eso, cuál es la cercanía o la mayor probabilidad de una lesión de tipo o una enfermedad de Crohn en la medida que tenemos un puntaje de Lewis mayor de 790. En este caso, si pasamos al informe, Pauli, este paciente tiene una escala de Lewis de 4300, considerando el edema, la úlcera y la estenosis. Y desde el punto de vista de cápsula endoscópica, esta es una estenosis en hilo distal prevalvular de aspecto inflamatorio franqueable, una ileitis con úlceras en hilo distal, erosiones y úlceras pequeñas aisladas en duodeno y yeyuno. Estos hallazgos son compatibles con la enfermedad de Crohn con lesiones leves en yeyuno y severas en hilo distal. Esa es el motivo y la razón y el fundamento de esta cápsula endoscópica que apoya claramente el diagnóstico y nos va a ayudar sin duda a una conducta más personalizada. Tenemos en consideración a este paciente que fue evaluado 69 años, completamente asintomático, pero que tiene a nivel de ilion una estenosis de segmento corto, de fenotipo predominantemente inflamatorio y además compromiso a nivel de yeyuno, o sea, intestino delgado proximal. Entonces, vamos a ver si nos funciona ahora lanzar la pregunta. La alternativa 1 es no dejar sin terapia y reevaluar, dejarlo con budesonía. No sé ustedes, pero estoy sin imagen. Yo acá tengo imagen. Yo también. También, yo también tengo imagen. Me voy a salir y voy a entrar de nuevo. La alternativa 3 es terapia biológica como monoterapia con adalimumab. Terapia 4, terapia combinada, algún anti-TNF más tiopurínico o metotrexato. Terapia 5, terapia biológica con anti-P40 y de la interleuquina 1243. O pensar en una opción quirúrgica o dilatación con balón. Si pueden lanzar las preguntas. Ahí están las alternativas. La idea es que sea una votación rápida para que podamos comentar el caso. Cerremos las preguntas. Bien. Vamos a ver el porcentaje. El 50% se inclinó por dejarle budesonía más metotrexato tiopurínicos. Y la alternativa siguiente fue asociada a opciones quirúrgicas o dilatación con balón con el 23%. Y continuó la terapia combinada en un 5%. No sé si alguien del panel quiere dar una primera aproximación respecto a estas alternativas. Voy a partir yo, dado que estoy un poco involucrado en el caso. Se conversó con el paciente y eso es lo que se está preconizando ahora, donde el paciente pueda tener alguna opinión al respecto. El paciente tiene alguna relación con la parte de salud, por lo tanto sabe los pros y los contras de ciertos fármacos, entendiendo los tiopurínicos, metotrexato, terapia biológica. En la búsqueda de una terapia cada vez más personalizada, un paciente sobre 60 años que ha ido evolucionando y que tiene una enfermedad desde el punto de vista de actividad inflamatoria grave, porque hay una cierta tendencia a tener una estenosis, sobre todo porque tiene compromiso, aunque es leve, pero lo tiene a nivel de intestino delgado proximal, es que se conversó con él y la idea en un principio era darle una terapia biológica con una anti-interleuquina 12-23, con monoterapia, porque hay hoy día un estudio que apareció este año, cabeza a cabeza, digamos, en que evalúa eso versus adalimumab y la efectividad es la misma, es decir, no es inferior a un anti-TNF en pacientes con enfermedad de Crohn. Por otra parte, no requiere tratamiento con comboterapia. El inconveniente es que no está en la ley Ricardo Soto y es la cobertura, y el paciente lo sabe, y esa opción, por lo tanto, se desechó por ahora. La opción de budesonía más metotrexato tiopurínico
es una opción sin duda válida. Sin embargo, hay que tomar en consideración la gravedad del compromiso que tiene un paciente asintomático. Si quisiéramos usar algún tipo de inmunomodulador en los pacientes sobre 60 años, sin duda sería budesonida más metotrexato versus budesonida más tiopurínico, manteniendo la terapia con tiopurínico como mantenimiento. Y la otra opción que hace sentido es dejarlo con monoterapia con adalimumab, que es la que finalmente el paciente se va a optar, dado que, según lo que se conversó, teniendo compromiso de intestino delgado proximal, da como cabida para postular a la ley de cartesotos, algo que la gente que está con experiencia en lo que es la indicación, etcétera, me sugiere lo contrario. Ese fue el pensamiento que se dio. Dejarlo con terapia biológica sin inmunomodulador dado el contexto de la edad del paciente. Ya. Acá solamente, Gonzalo, no sé si quieres un comentario. Sí, sí. Respecto de la opción de primera línea, Rodrigo señalaba, estoy al tanto del estudio que comparó head to head ustekinumab versus adalimumab, pero ¿te parece que eso es como evidencia suficiente como para plantear ustekinumab como terapia de primera línea? ¿O tú lo señalas básicamente en relación a la seguridad del fármaco? Esa era una pregunta. Y lo otro, en cuanto, Pauli, a la clasificación del fenotipo de la enfermedad de Crohn de este paciente, sería un Crohn de localización intestino delgado superior, sería como el L4, pero en el fondo sería estenosante el fenotipo, no inflamatorio, ¿cierto? O sea, lo que pasa es que en un primer momento se habló del fenotipo estenosante, pero también tiene un componente inflamatorio bastante importante, que no sabemos si bien está dado la inflamación lo que está generando la estenosis, que es lo que nos evalúa un poco la enteroresonancia con la fase de difusión que comentó un poco Paolo, y también la cápsula, que en definitiva es una estenosis corta y franqueable. Ajá, perfecto. Gonzalo, en relación a la pregunta de los estudios que estudié, hay que acordarse que hasta el momento hay solamente dos. Uno que es el estudio de colitis ulcerosa que salió en el New England, de Bedo versus ADA, mostrando que Bedo en pacientes naive podría ser mejor. El segundo que hay, no hay otros que vienen en camino. No esa es la razón por la cual se conversó con el paciente, sino que es por la seguridad de que entrega ya sea una antiintegrina como vedolizumab o ustekinumab en pacientes mayores de 60 años. Sobre todo porque también la necesidad de comboterapia es mucho menos necesario, y hay estudios que lo demuestran, versus cualquiera de los anti-TNF. Entonces, por eso se le planteó eso al paciente, pero igualmente con los costos que implica, la idea es partir con adalimumab monoterapia, porque la efectividad versus infliximab en pacientes con enfermedad de Crohn es similar, y el riesgo de formación de anticuerpos es mucho menor, aunque existe en tratamiento con adalimumab versus infliximab. Además está el hecho de la hospitalización, etcétera, que implica la terapia con infliximab, a pesar de que hay algunos estudios actuales que están evaluando infliximab subcutáneo. Gracias. Manuel, último comentario. Muchas gracias. El fenotipo es inflamatorio porque no tiene clínica de obstrucción intestinal, que es el punto más importante, y lo otro que desde el punto de vista radiológico no hay dilatación preestenosis, ni tampoco hay claramente signo de que esté funcionalmente alterando. Así que si tú vas a la clasificación original, dada la carencia de esto, es un fenotipo absolutamente inflamatorio. Y lo otro es que, dado que el paciente no tiene síntomas, a mí me parece que el uso de budesonida está absolutamente ahí dentro de las posibilidades. Incluso pudiera, en otro contexto, conversarse otras alternativas. A mí me parece que
Obviamente se puede usar ustekinumab, pero eso es pasarse varios pueblos antes, así que yo sería partidario en ese sentido de que este es un fenotipo inflamatorio y solo poner ahí sobre estos puntos que hay otra alternativa absolutamente válida por sobre, obviamente, el ustekinumab. Como punto importante a considerar, estamos hablando un poco de las infecciones, el riesgo de malignidad y la edad y las comorbilidades asociadas, y por eso sacamos a correlato esta publicación que habla de cuando hay un fenotipo inflamatorio, según daño estructural, si es moderado o severo, las líneas a seguir. Ya, si nos ponemos en el caso que este paciente fuera un fenotipo estenosante fibrótico, o sea que hay un mayor compromiso de fibrosis, sobre todo si esta fibrosis es corta, cercana a la anastomosis, existen alternativas quirúrgicas y lo sacamos a colación por las alternativas dentro de las respuestas, que puede hacer una dilatación con balón cuando son estenosis cortas, una estricturotomía que puede ser también endoscópica, e incluso se puede colocar stent, sobre todo cuando hay estenosis a nivel de la anastomosis o cercanas al ilion terminal. ¿Ya? Incluso se ha hablado un poco de terapias combinadas que se puede asociar con el balón, con la dilatación, asociada a instilación de terapia anti-TNF. Pero estos son reportes de casos, netamente de tal. Ahora continuaremos con el segundo caso clínico. Vamos a comenzar con una mujer joven de 19 años, tampoco tenía antecedentes previos, pero el año 2020 parte con una historia de edema y aumento de volumen en tobillos y codos. ¿Ya? Fue visto por reumatología en Viña, se le solicitó exámenes con una eco de partes blandas que mostró una sinovitis tibio estragaliano, radio cubital humeral y parámetros inflamatorios leve a moderadamente elevado con una PCR 35, un hemograma con VHS en 34 y todo el estudio reumatológico con factor reumatoide, anti-CCP, HLA 27 en rangos normales. En el año 2021, en marzo, inicia unas lesiones ulcerativas en extremidades inferiores. Ella en verdad no comentó un poco esto, cuándo había sido así, no fue avisado a la familia. Ya se inició, eso sí, en mismo Viña, curaciones avanzadas por aumento, curaciones avanzadas, y fueron aumentando estas lesiones, así que se derivó a dermatología. Mariane, si quieres continuar con la lesiones. Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a esta interesante reunión. Muchos amigos, muchos colegas, y de nuevo, muchas gracias porque yo en alguna oportunidad también me había tocado venir a esta reunión. Bueno, esta paciente fue bien interesante porque la verdad que me llegó de refilón, porque ella se estaba atendiendo en Viña, en dermatología, y las curaciones avanzadas que se estaba haciendo, se las fue a hacer a la clínica porque le quedaba cerca, porque esta niñita está involucrada en la universidad estudiando, entonces se fue a hacer sus curaciones a la unidad de heridas avanzadas. Entonces la enfermera, bien iluminada, digamos, desde el punto de vista, no le pareció que esto iba bien y que cada vez iba empeorando, y me pidió una opinión. Entonces, cuando yo la vi, le dije, bueno, esto tiene nombre, es una vasculitis, es una úlcera cutánea, es una úlcera crónica, no sé, me dice mucho. Bueno, entonces vamos a preguntarle a la paciente y a la mamá. Y la historia es que esta niñita escondió un poco estas heridas a su familia por diferentes razones que no los tenemos claro bien, pero que empezó cada vez a empeorar en el contexto de estas curaciones avanzadas que le estaban haciendo. Entonces, en las curaciones, Pauli, la próxima, iban haciéndole debridaje y cada vez, en vez de ir mejorando, iba creciendo. La próxima. La próxima. Se ve como, y empiezan estas úlceras cutáneas, empiezan no solo a crecer en extensión, sino que a adquirir una bordes o levantado, redondeado violáceo, con tejido granulatorio en la superficie y muy dolorosa, muy dolorosa. Aquí en el fondo, con este signo de prohibido, que quiero mostrar que cada curación que le hacían previamente era con debridaje, le iban sacando, y esto fue antes de que llegara a nuestra unidad, sino que como manejo de una herida avanzada, no se puede debridar mientras uno no tenga claro que esto es o no un pioderma gangrenoso. ¿La próxima? Y aquí se puede ver con mayor claridad este borde levantado, violáceo, que es característico del pioderma gangrenoso. La próxima.
Otro acercamiento. Entonces, pudimos acceder a una biopsia que habían tomado en Viña, la cual mostraba que tenía se tomó del borde de la úlcera, como siempre se debe tomar en estas lesiones, siempre las biopsias deben ser del borde, no del centro, la cual se veía clara formación de tejido y granulación con una hiperplasia pseudoepitelomatosa, que corresponde a este borde solevantado ondulado. Y en la dermis, la hipodermis, había un acentuado infiltrado inflamatorio con abundantes neutrófilos. Y eso es súper importante. Cuando tenemos este tipo de úlceras con neutrofilia, inmediatamente pensar en la posibilidad de un pioderma ganglionoso. Tenía polvo nuclear de neutrófilos y era incluso posible evidenciar, lo cual no es tan frecuente, esto es bastante, digamos, raro, presenciar granulomas epiteloideos. Así que no solo es un pioderma ganglionoso, sino que también adquiere características de Crohn cutáneo, con una extensa necrosis fibrinoide. Pauli, espérame un segundito, uno para atrás. Ahí. Entonces, los hallazgos morfológicos eran compatibles con pioderma ganglionoso y ahí el patólogo esboza la posibilidad de diferentes alternativas. Entonces, cuando uno tiene un pioderma ganglionoso sin causa, la característica es esta biopsia que es de exclusión, ¿ya? No es una biopsia patognomónica, sino que teniendo todas las causas de úlcera cutánea descritas y descartadas, se llega al diagnóstico de pioderma ganglionoso. Y para poder hacer un diagnóstico tiene que coincidir con que tenga un criterio mayor, que corresponde a este infiltrado neutrofílico del borde, con alguno de dos o más criterios menores, que son excluyendo infección, en la historia de patergia, por eso mismo no hacer debridación, la historia de una enfermedad inflamatoria intestinal o no, o de artritis reumatoidea, que tenga otras ulceraciones en el resto de la piel, o que tenga algún tipo de cicatriz cribiforme o papel arrugado, y etcétera. La próxima. Entonces, frente a este escenario, volvimos a revisar toda la historia médica y todas las posibles causas que tenía, y dentro de eso pudimos evidenciar que no tenía ningún estudio digestivo ni evaluación por gastroenterología. Entonces, inmediatamente contactamos el equipo de enfermedad inflamatoria y ahí la Paulina nos va a contar. Bueno, le tomaron una calprotectina fecal completamente asintomática y tenía una calprotectina fecal de 399. Así que la siguiente fue hacerle una colonoscopía y teniendo en consideración que ya llevaba un mes de terapia con prednisona, lo encontramos con un ilion que estaba con un poco imágenes de inflamación, con eritema, pero llamó mucho la atención el compromiso a nivel de colon derecho, con una válvula bien engrosada, abierta, y un eritema bastante congestivo y unas úlceras asociadas en el colon derecho. Si vamos viendo las imágenes posteriores, el colon transverso empieza ya a verse preservado, pero tiene igual algunas zonas con algunas lesiones aftoidías, y a nivel de la unión recto-sigmoidea aparecen unas erosiones y úlceras justo en la unión con un recto completamente respetado. Pero para que mantengamos que igual se mantenía con prednisona 60 miligramos hace una semana, pero llevaba ya un mes de corticoides con este colon completamente asintomático, pero con un compromiso bastante difuso. Con la sospecha diagnóstica es que fuera un Crohn de colon, teniendo en consideración esta imagen que ya es bastante conocida por todos nosotros, pero sí recordar que la manifestación extraintestinal puede predecir al diagnóstico de la enfermedad inflamatoria y es re importante conocerlo. Posterior a eso, Paolo, no sé si quieres compartir las imágenes un poco buscando se solicitó una enteroresonancia por la sospecha de la enfermedad de Crohn para ver si haya compromiso de intestino delgado. Ya. Hola, nuevamente. Están viendo una serie de imágenes, ¿verdad? Sí. Ya. Esta resonancia magnética es una enteroresonancia que se la hizo el día de hoy. Como les había comentado anteriormente, esta es una secuencia de estado estacionario muy útil, en la cual nosotros, en nuestra evaluación del intestino delgado, lo normal es que las paredes del intestino se vean así como si estuvieran pintadas con lápiz, fina.
Y el estudio de intestino delgado acá está normal. Aquí está el yeyuno con abundancia de pliegues y el ilion sin pliegues, que es lo que nosotros normalmente tenemos que ver. Pero el colon derecho aquí está patológicamente engrosado. Eso lo vamos a revisar ahora en un coronar T2. Este T2 está difusamente engrosado y tiene algo que inmediatamente nos permite plantear que tiene una enfermedad crónica de colon derecho porque se borraron las austras. No tiene austras en todo el colon ascendente y tiene un engrosamiento trilaminar. Es decir, aquí se pueden ver todas las capas anatómicas. Tenemos aquí la mucosa que se ve más oscura. Aquí está la submucosa radiológica y está la serosa oscura. Es decir, estamos viendo todas las capas anatómicas del colon de lo que el radiólogo eventualmente puede llegar a ver, y eso es muy sugestivo de Crohn. Ahora, luego de esto mismo, viendo la secuencia con difusión, esto restringe en difusión, se ve blanco hiperintenso, así que aquí está ocurriendo un proceso inflamatorio. Y luego de la administración de miedocontraste, hay algo que también es muy característico del Crohn, y es que hay un realce significativo, que en este caso fue de toda la pared, ya en fase arterial. Eso es también muy sugestivo de Crohn, y el resto del intestino delgado se ve normal. La válvula ileocecal está aquí, está el ilion terminal y se ve normal. Y si nos vamos a otras secuencias, por ejemplo, este es en un estudio más tardío, aquí está el colon derecho con un significativo realce con el contraste endovenoso, pero aquí ya sabemos que tiene un patrón trilaminar, y el ilion distal y el resto del intestino delgado conservado. Por lo tanto, en resumen, aquí tenemos un conjunto de hallazgos que nos permiten plantear que tiene una enfermedad crónica de colon derecho, es una enfermedad inflamatoria y muy probablemente Crohn de colon derecho. Eso. Perfecto. Continuamos entonces. La idea es un poco qué hacemos. En este caso, un pioderma gangrenoso asociado con la enfermedad de Crohn que está siendo asintomática. Uno, esperamos el resultado de la biopsia que nos conforme la enfermedad de Crohn. Esto estamos hablando de un caso que no ha pasado más de 2 semanas desde que hicimos el diagnóstico. 2, dejamos esta prednisona que ya está por su pioderma y agregamos tiopurínico y metotrexato. 3, prednisona en descenso más terapia biológica, o pensando en terapia tópica en pioderma y mesalazina por el compromiso de colon. Si pueden mostrar las alternativas, por favor. Y vamos a hacer una votación rápida. Oye, Pauli, mientras responden, te puedo hacer una consulta. ¿Sí? En general, los pacientes con Crohn muchas veces minimizan harto los síntomas. Ella no tenía ninguna historia digestiva, así como que atribuía dolores abdominales a comida o... No. Y aparentemente, por lo que tú comentaste de que estas úlceras ni siquiera, como que ella incluso las minimizó, llama la atención de que con la inflamación intestinal y todo no haya tenido ningún síntoma. Sí, efectivamente. De hecho, la reinterrogamos varias veces después de la colonoscopía, por lo menos en 2 oportunidades, así, por favor, cualquier malestar que tuviese a nivel abdominal, dolor que lo hayas considerado, y no, efectivamente decía que no tenía ninguna molestia, deposiciones normales, una vez al día, nunca sangre, nunca mucosidades, y así bien categórico. O sea, nosotros también nos llamó la atención, o sea, el compromiso que hay a nivel de colon no es esperable con un paciente completamente asintomático, pero así fue. Así es. Incluso los corticoides orales los venía tomando hace 2 o 3 semanas. No es que le hubieran dado previamente, también como que eran camuflados los síntomas. No. Ya, si podemos ver las respuestas que salen, por favor. Ya, más de la mitad considera, Mariane, dejarle prednisona en descenso y terapia biológica. ¿Qué te parece esa respuesta? ¿Estás contenta con...? Yo creo que esa es la alternativa de elección en esta paciente. Sin embargo, tenemos el problema de la ley Ricarte-Soto, que no para este caso no contempla de entrada la terapia biológica, sino que hay que hacer todo un proceso. Entonces, discutimos nosotros como equipo también la posibilidad de que ustedes como grupo vean la posibilidad, la forma más rápida de, si no me equivoco, yo no conozco la ley Ricarte-Soto al detalle, pero
aquí la mejor alternativa para un manejo rápido es terapia biológica, y si uno lo mira dirigidamente solamente el pioderma sin considerar el tema, la patología de base, la mejor terapia sería infliximab, porque con eso el pioderma sería muy rápidamente tratado y se cerraría con mayor rapidez. ¿Alguien que quiera dar algún comentario respecto a lo que plantea Mariane? Sí, tengo una pregunta, Mariane. Muchas veces se dice que el anti-TNF para el pioderma gangrenoso se guarda para los piodermas más bien refractarios, corticoides. Sí, es verdad, pero ese es para el pioderma gangrenoso cuando es el multifocal, cuando es el vesículo ampollar chiquitito, pero cuando tú tenés una paciente joven que está con este nivel de úlcera, este tamaño, que está con la universidad absolutamente suspendida, una forma rápida de rescatar o es ciclosporina, si no tiene una enfermedad inflamatoria intestinal asociada, o biológico. Pero aquí la ciclosporina a ustedes no les sirve, pero sería win-win los dos con infliximab. Pero es verdad lo que dice el doctor, o sea, de entrada es corticoides, pero para ustedes también a punta de corticoides el puro Crohn va a ser poco. Y la cetropina, como terapia para que sirviera para el Crohn y para el pioderma, sirve, pero es muy lento, se demora 3 meses en actuar para pioderma. Entonces, vamos a estar con una paciente postrada 3 meses en que no puede estar en la universidad cuando justo se está reactivando la presencialidad, una chiquilla de 19 años. Ojalá que hubiera un comité. Esto es desde una mirada de la dermatología, yo no sé, estoy tocando un tema a lo mejor súper de ustedes, pero hubiera un comité de evaluación caso a caso para estos casos puntuales en los cuales el rescate y de entrada debiese ser un biológico en el mundo ideal. El doctor Patricio Ibáñez está preguntando adalimumab en pioderma. Esto, digamos, pareció en el infliximab. Ah, no, sí, adalimumab o infliximab, pero sí es más rápido el infliximab, el pioderma es más rápido el infliximab, claramente. Así como, por ejemplo, para psoriasis purpurares, para todo lo que es muy severo, lo más rápido es el infliximab. Sí, dime. Voy a aprovechar de hacer un comentario en relación a las manifestaciones gastrointestinales. Hay que acordarse que las manifestaciones gastrointestinales son un criterio de gravedad de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y muchas veces, como gastroenterólogos, no tendremos a subvalorarla en el manejo. Nos enfocamos demasiado al compromiso que tienen los pacientes desde el punto de vista intestinal. Y eso ocurre tanto para lo que es dermatológico como también el compromiso articular de la espondiloartritis, en los cuales muchas veces nos retardamos la interconsulta de reumatología para verla de manera integral, y la terapia biológica, que también tiene su nicho en el compromiso de estas manifestaciones, ya sea, como les comento, reumatológica o dermatológica en este caso. Yo creo que es fundamental para el pronóstico de la paciente, con lo que se ha comentado Mariana, digamos, tratar de hacer un traslape lo más rápido posible a biológicos, si no se puede porque la ley Ricardo no lo permite, pero es un seguimiento estrecho con marcadores que permitan ver si la enfermedad se está controlando o no. Hay que tomar en consideración que esta paciente puede ser perfectamente catalogada e incluso como córtico correlacionaria un poquito al tratamiento bioral con prednisona, porque con la colonoscopia que vemos ya tenía bastante por medio, al menos una semana de 60 miligramos. Ignacio, ¿quieres decir un comentario? Sí, yo solo quería reforzar un poco lo que decía Rodrigo, que dijo lo más o menos lo mismo que iba a decir yo. Una paciente como esta, en un escenario no Ley Ricardo Soto, sin duda que con un Crohn de Crohn y este pioderma intenso bilateral, iría un tratamiento biológico. Yo he podido ver un par de pacientes, esto no es muy común, pero los pacientes que responden a anti-TNF responden súper rápido y queda una cicatriz como una quemadura en la piel de algo que parecía progresivo, intenso y que llegaba a deformar incluso el plano cutáneo, se cicatriza completamente. Estamos todos de acuerdo que las extraintestinales son las castigadas de nuestra ley de Soto, y ese es un desafío y una tarea para este directorio o para los que vengan más adelante, para intentar encontrar excepciones o como mencionaban, algún comité de análisis de casos específicos, porque hasta ahora
todos tenemos pacientes con espondiloartropatías que son más frecuentes, o casos como estos, que sin duda están castigados por la ley y los deja afuera y los obliga a hacer la transición de corticoides, inmunosupresores y después intentar llegar al biológico. Muchas gracias por ese comentario, porque para nosotros como dermatólogos el apoyo de ustedes es considerable. La indicación es viene por gasto. Ahora, los pacientes siguen teniendo su ISAPRE o su sistema de salud propio, donde uno puede, en la época pre-Ricardo Soto, igual uno lograba tratar pacientes, haciendo todas las solicitudes del caso, hay seguros catastróficos, hay muchos caminos que uno puede pelear para lograr tratar a sus pacientes. La ley Ricardo Soto sin duda que nos resolvió muchos problemas, pero obviamente al tiro quedamos mirando para el lado los que no podemos tratar y es muy complejo. Pero ni este paciente ni el que presentaron antes, desgraciadamente, cumple con el reglamento de la ley Ricardo Soto y uno quisiera tratarlo, yo estoy totalmente de acuerdo, pero creo que negárselo porque no entra la ley Ricardo Soto tampoco puede ser el camino. Habrá que ver qué previsión tiene, dónde se trata. Muchos hospitales, está Ignacio ahí en el panel, ha logrado tratar pacientes con usted en su hospital. Hay otros caminos también. Sí, No, efectivamente sí. lo intentamos con la ISAPRE, pero lamentablemente hemos tenido cada vez más negativas con la ISAPRE, que si no sale la ley Ricardo Soto ya no nos quieren financiar. Ha sido una lucha respecto a eso, o sea, hay muchas más indicaciones de terapias biológicas, aparte de la ley Ricardo Soto, pero se apoyan en base a eso y hay que pelearlo, y en eso estamos. Claro, generalmente el camino es activar el catastrófico, justificar que no cumple con los requisitos de la ley Ricardo Soto, informe del especialista, obviamente, de la Mariana y todo, y por lo menos por otras vías se ha logrado. Obviamente este es un eritema, o sea, un pioderma que más encima lo agrandamos con las curaciones, digamos, o sea, no es ni siquiera la evolución natural, sino que le echamos un poco ahí de leña al fuego, así que probablemente también el tratamiento que se empezó ahora y evitar la técnica de curaciones va a favorecer que esto también avance de mejor forma. Exactamente. Caro, no sé si me das opción para el tercer caso, que es un caso que lo voy a tratar de hacer corto, porque creo que es importante tenerlo en consideración. Ya, dale adelante. Ya, es una paciente de 24 años. A los 2 años de edad se le diagnosticó una artritis idiopática juvenil, ¿ya? Y desde los 14 años, Borges inició terapia biológica con adalimumab, ¿ya? O sea, estamos hablando que ya lleva 10 años de terapia biológica, ¿ya? Pero a pesar de esta terapia biológica, en 2020, en marzo, parte con una diarrea con rectorragia e importante dolor abdominal. Se le hace una colonoscopía que muestra una colitis extensa. No hay una descripción mayor de la colono como propiamente tal, pero por las imágenes aparecen algunas úlceras, no las teníamos para mostrárselas ahora. En la biopsia mostraba una colitis crónica difusa con actividad severa ulcerada, y en ese entonces se agregó mesalazina 4,5 gramos al día. ¿Ya? Yo la conocí el 2001, en marzo, activa con 3 a 5 deposiciones al día. Ella sentía que cuando se colocaba Humira, bajaba la cantidad de deposiciones y se sentía claramente mejor. Una deposición nocturna con rectorragia, pujo, tenesmo y fatiga, artralgia asociada un poco con la enfermedad de base y ojo rojo como manifestación extraintestinal. Tomamos calprotectina fecal, tenía mayor a 1600, los niveles de ADA estaban en 5.4, con albúmina de 4.3 y una PCR en 20. Se realizó una colonoscopía que mostró signos de actividad, pero había, si se dan cuenta, compromiso en parche, que puede estar en contexto también de la terapia, pero se concluyó como una colitis ulcerosa extensa con actividad mayo 2, U6-4, realizado con adalimumab cada 14 días, más los 4,5 gramos de 5-ASA al día, pero este compromiso puede estar en contexto de la terapia o también el cambio de diagnóstico. Se le hizo, el informe de la biopsia mostró granuloma, ya tanto en la mucosa de intestino delgado como en la mucosa de colon, así que se le hizo estudio de PCR que fue negativo para tuberculosis. Con lo cual hubo un cambio en el diagnóstico con un clon de colon fenotipo inflamatorio y una enteroresonancia que no mostró compromiso de intestino delgado. Si bien los niveles estaban adecuados con un 5 de adalimumab, por la respuesta se solicitó optimizar a 40 miligramos semanal, pero al mes de iniciar esto igual persistía con deposiciones altas, más de 8 al día, con rectorragia y con un Happy Birth Score de 9 puntos.
Ya la presentamos en nuestra reunión multidisciplinaria, fue evaluada por reumatología, que encontró que la enfermedad reumatológica estaba en remisión y la idea estaba de acuerdo en cambio de terapia, porque primaba más la actividad de enfermedad inflamatoria y se planteaba una pérdida de respuesta a los anti-TNF. Las opciones terapéuticas, voy a saltarme con la idea de poder hacer el comentario en definitiva, que es una paciente con artritis idiopática juvenil, más una enfermedad de Crohn que fue posterior al inicio de terapia con una falla de respuesta anti-TNF. ¿Cuál hubiese sido la opción que hubiésemos tenido si tenemos disponibilidad de todos los medicamentos? No sé si quieren alguien dar alguna opinión. Solamente estar de acuerdo con la opinión de Pato Ibáñez, que es usar ustekinumab. Sí, o sea, necesitamos un fármaco de acción sistémica, ¿cierto? Que le dé a la parte articular e intestinal, por lo tanto el dedo queda fuera. Exactamente. Ya nosotros también opinábamos lo mismo, pero por una cosa de costo no teníamos la opción. Y dentro lo que se planteó fue dejarle terapia con anti-TNF, de cambiar dentro de la misma familia con infliximab, ver si llegamos a lograr algo de respuesta, pero sabíamos que íbamos en forma desfavorable. Por ley Ricardo Soto, entonces cambiamos a anti-TNF, pero siempre considerando esto de la enfermedad base, su pérdida de respuesta y la seguridad también a largo plazo. El punto es que se autorizó el cambio de infliximab con biosimilar, se realizó una inducción de 0, 2, 6 semanas, las premedicaciones fueron las que están anotadas. En la primera inducción no hubo ningún incidente. Segunda inducción, la dosis se suspendió a los 30 minutos porque partió febril, 37,8, calofrío solemne, y post-infusión, parámetros inflamatorios bastante elevados, 130 PCR, VHS 119, con una anemia secundaria, y eosinófilo en 300. A la semana siguiente se hicieron control de exámenes, los parámetros inflamatorios estaban bastante bajos, se intentó nueva dosis de infusión. Menos de un minuto la infusión, yo estando presente realizo una anafilaxia con una hipotensión severa y un angioedema. Se tuvo que reanimar, hubo una reacción aguda severa a la infusión y se suspendió la terapia. Por suerte la reanimación fue efectiva, la paciente salió de esta condición, pero es algo que nos podemos estar expuestos a reacciones severas a la infusión. Por eso salgo mostrando un poco las reacciones a la infusión aguda se clasifican en leves, moderadas y severas. Las severas cuando hay broncoespasmo, angioedema o hay una hipotensión severa que requiere intervención médica. Y las leves son las más frecuentemente evaluadas. Este trabajo que se realizó el año pasado por la Clínica Las Condes y del cual también participé, que hicimos al final una revisión de las infusiones por infliximab. En la fase de inducción fueron las donde más se produjeron las reacciones a la infusión, siendo 2 de ellas severas con premedicación. Claramente todas las inducción con premedicación, o sea, todas las dosis de inducción se realizaron con premedicación y aquellas comparadas en fase de mantenimiento, premedicación versus no premedicación, se vio que no había estadísticamente diferencias entre usar o no usar premedicación. O sea, cuando se producen las reacciones agudas a la infusión, habitualmente se producen en las dosis de inducción. ¿Ya? Yo creo que este es un caso bastante importante de establecer que si bien lo que hubiésemos considerado la mayoría es dejarle terapia con ustekinumab, no lo tenemos disponible y las opciones era ver el cambio de familia y tuvimos una reacción bastante grave que incluso podría llevar a un desenlace no para contarlo así abiertamente. No sé si alguna opinión del panel. Pauli, ¿y qué hicieron con la paciente ahora después de la reacción infusional? Esto fue la semana pasada, Ignacio, así que ahora Alex nos va a permitir ingresar a un protocolo de investigación que tiene con ustekinumab. Sí, vamos a recibir ahí, vamos a conversar ahí con Paulina después. Doctor Patricio Ibáñez está comentando metrorexato, en este caso. Un compromiso articular, ha agregado metrorexato al adalimumab. Él mismo dice el problema que es mujer, pero... Exactamente, está justo en edad fértil, está 24 años, obviamente siempre existe la alternativa, pero no lo pensamos como primera opción por lo mismo.
Ignacio. Ignacio. No, yo solo quería comentar que ahí quizás deberíamos trabajar un poco más en red. Somos algunos centros a nivel nacional que tenemos algunos estudios abiertos. En Santiago, en Concepción y en Talcahuano está este estudio de AVI que muchos de ustedes probablemente saben, que está comparando risankizumab versus ustekinumab en pacientes que fallan a tratamiento anti-TNF, que es el perfil perfecto para los pacientes con enfermedad de Crohn que tenemos en la ley y que fracasan. Probablemente es el estudio que este paciente va a entrar en Santiago. Y esto es algo que quizás los que estamos participando en esto no hemos hecho tanta difusión porque no es una tarea nuestra, pero ya que estamos hablando de esto, de pacientes que fallan y de pacientes que tenemos pocas alternativas, este estudio está disponible en 3 centros del país, el sponsor es AVI, y es un estudio abierto, head to head, que no tiene placebo y que es una súper buena alternativa para los pacientes, nuestros pacientes de la ley, que tienen Crohn y que fracasan en el tratamiento anti-TNF. Ignacio, yo difiero un poco contigo en cuanto a que yo creo que tal vez siendo Chile un país bastante pequeño, yo creo que la medida que gente que se dedica al tema de enfermedad inflamatoria sepa y esté haciendo trabajo, yo creo que misión de quien lleva el protocolo, tal vez a través de Actecu, generalizarlo, porque hay que acordarse que además de los pacientes, cuando se pasa de un anti-TNF a otro, más allá de que no funcione, está el riesgo desde el punto de vista de eventos adversos, como pasó con este paciente. Y por otra parte, la efectividad. Cada vez hay más información de que en la búsqueda de estas terapias personalizadas está el hecho de que cuando usamos un segundo biológico, un mecanismo de acción distinto, la efectividad es menor que cuando ese paciente no ha estado expuesto a un otro biológico. Entonces, yo creo que es bueno que en la medida que vayan llegando trabajos, porque van a ser ya sea de nuevos biológicos o de moléculas pequeñas, haya un camino a través de Actecu, tal WhatsApp grande, digamos, en el cual estamos mucha gente metido y ir sumando para que darle a los pacientes la mejor terapia, digamos. Por eso yo creo que sería fundamental saber cuáles son los centros, cuáles son las opciones, en beneficio no solo del equipo que está investigando, etcétera, y evaluando, sino que sobre todo los pacientes, porque las opciones no son tantas. Jaime dijo que hay que dar la pelea, pero el problema también hay que pensar que hay muchos pacientes que son ministeriales, que no cumplen los criterios y que los hospitales se niegan también a veces a abrirse a opciones terapéuticas de biológicos, y es una lucha que cuesta darla, digamos. Eso básicamente. Yo estoy de acuerdo, Rodrigo, contigo. Quizás no lo expresé de forma completamente clara. Yo creo que los pocos centros que estamos participando tenemos todas las puertas abiertas a recibir pacientes que quieran ser derivados de otros centros y estamos todos de acuerdo en que en nuestro contexto de opciones terapéuticas limitadas esto es una oportunidad. A lo que me refería yo es que bueno, yo asumo que el sponsor dentro de su campaña de abrir centros en Chile también ha hecho difusión a los centros habituales o por las vías habituales de que estos estudios están abiertos. Si no, bueno, afortunadamente tenemos estas reuniones para que podamos compartir esta información y que sepan los que no tenían esto claro, de que estos 3 centros están abiertos para este estudio y si alguno me quiere contactar por esto a mí o al Hospital Higueras o a los del Sótero, seguro que cualquiera de nosotros 3 estaríamos contentos de poder ayudar si algún paciente lo necesita. Y como directiva Actecu, yo creo que tomamos esa recomendación de Rodrigo, podríamos hacerlo más centralizado en Actecu como para tener la lista o quizás como poder nosotros decir, mira, este paciente lo discutiríamos en Actecu, en directiva quizás podría ser bueno para este u otro estudio. Yo creo que no sería mala idea centralizar un poco para poder darle mejor tratamiento a los pacientes que más lo necesiten. Y decir también que en hospitales públicos, por ahí vi que está presente también Rolando Sepúlveda dentro de los asistentes, él tiene, no uno, tiene por lo menos 3 pacientes con ustekinumab estando en Temuco en un hospital público y haciendo todas las gestiones a través de solicitudes a través del hospital. Entonces, se puede hacer y yo creo que si uno también le explica cómo hacerlo a través de la parte privada, la parte pública, a otros colegas, podría ser de ayuda. Así que tomamos el guante, Rodrigo, y vamos a quedar con esa tarea como directiva de Actecu. Ya, por Y último, podríamos mensajes finales. Todos los pacientes ingresan con distintos síntomas, comorbilidades,
Es importante también estas mismas reuniones, participar de distintos centros, porque nos enriquecen en cuanto a manejo. También podemos derivar entre nosotros mismos si es que hay alguna, lo que dice Ignacio, o sea, si tenemos alternativas terapéuticas, podemos ver la posibilidad de derivar a los pacientes y avanzar en nuevas terapias es un punto fundamental para que estén disponibles para nuestros pacientes. Muchísimas gracias, Pauli, por la presentación de estos 3 casos. Son casos muy complejos, casos que han sido bien ilustrativos en cuanto a medicina personalizada de los pacientes con enfermedad inflamatoria, que claramente muchos tienen bemoles y quizás midiendo los riesgos de cada paciente por la edad, y no solo por la edad, sino también comorbilidad y otros riesgos asociados en la terapia que uno idealmente debería ofrecerle. Como bien decía Jaime, no tenemos el mundo ideal y ley Ricardo Soto está bien restringida a pocas situaciones en las que podamos optar a biológicos, pero tenemos ahí trabajo por hacer. No sé si Gonzalo quiere comentar algo. Estás con micrófono apagado, Gonzalo. Sí, básicamente darle gracias al equipo de los Andes por compartir los casos clínicos y la presentación que hizo Pauli, todos los comentarios y la participación multidisciplinaria, radiología, dermatología, etcétera. Muchas gracias por eso. Muchas gracias. Una mínima palabra. Y la importancia de este tema de la educación y la extensión de esto que hacemos a los equipos, porque ustedes ven que los pacientes llegan por caminos súper distintos, ¿cierto? De la unidad de curaciones, del screening de cáncer de colon, buenos doctores que se metieron a Lilion, y vamos haciendo diagnósticos más precoces y tratamientos sin duda muy, muy anticipados, así que justifica en demasía nuestra educación ver estos casos de hoy día. Sí, creo que el doctor Patricio Bain quería dar un comentario. Estaba hablando con don Héctor para que lo pueda activar. Hola, sí, muy buenas noches, gracias. Yo había hablado con Gonzalo y con respecto de una iniciativa que hay que quería compartir con las personas que están participando de esta reunión y todos los centros, que es un estudio conjunto con la Universidad de Calgary y la Universidad de Hong Kong, que tiene que ver con la epidemiología de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y quería nada más que comentarles de este estudio que está patrocinado por Actecu. Es un estudio que no tiene fondos para investigación y esa es una de las limitantes, como muchas de las cosas que hacemos en investigación. Pero si me permite compartirles 2 diapositivas para motivarlos y a través del chat de Actecu, tal vez, Caro, organizar una reunión con aquellas personas que estén interesados, porque básicamente este estudio, si me permites compartir pantalla, no sé si te lo mando, Caro. No, Alejandro, ¿puedes permitir que comparta pantalla el doctor Ibáñez, por favor? Sí, por supuesto, está autorizado. Está autorizado, Pato, dale nomás. ¿Cómo lo hago acá? Porque En la ventanita verde. Usted está silenciado, ahí estoy hablando, pero cambiar, no sé por el formato, fíjate que a lo mejor si me dices cuál... Lo voy a encender a Manelita a lo mejor. No tengo la tecla del video, fíjate. Deme un minutito. Ya. Básicamente, por mientras se los comento a quienes están ahí, ahí está. Ya, ahí voy a compartir la pantalla. Compartir pantalla. Ahí. Ahí ustedes están viendo este estudio, ¿no es cierto? Este es un estudio que básicamente busca sumar los pacientes nuevos con enfermedad inflamatoria intestinal, de los cuales se recaba datos demográficos, clínicos, un cuestionario y una encuesta dietaria. Como ustedes saben, acaba de aparecer una publicación súper interesante del efecto nutricional, de la
alimentos ultraprocesados. Y esta encuesta recoge eso y compararlo con datos de controles sanos variados por edad y género. Y luego una visita de seguimiento a los 6 y 12 meses. En la visita inicial, básicamente uno tiene que registrar lo que clínicamente registra, como el Harvey-Bretschov o el score de colitis ulcerosa, los medicamentos, la necesidad de cirugía, endoscopía o necesidades de procedimiento endoscópico. Este es un estudio de básicamente una vez un paciente. Ahora, si alguien por A, B o C dice, ¿sabes qué? Yo me puedo comprometer a ingresar un paciente, pero no me puedo comprometer al seguimiento que va a ser más o menos los 6 meses o al año, no quiero saber nada más, también sirve y ayuda, puesto que nos puede permitir mostrar datos de incidencia, ¿no es cierto? Aquí están los casos de incidentes, son los hasta 3 meses previos al ingreso. Obviamente hay que enviarlo al comité, a su comité de ética local para que sea autorizado, ¿no es cierto? Y la idea es que esta persona responsable tenga un área geográfica. Por ejemplo, aquí veo a Alex en el Hospital Sotero del Río, por ejemplo. ¿De acuerdo? O veo, no sé, no sé, Carlos Agüero, el Hospital Frique, por ejemplo. Acá hay un ejemplo del área que ellos tienen incorporada. Esto es la definición del caso y la definición del control sano. Tal vez, para no quitar tiempo, yo sé que está súper atrasado en el tiempo, pero nada más compartirles esta iniciativa. GIVS21 persigue encontrar la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal en Chile. Lo ideal es que pudiéramos sumar los distintos centros a lo largo del país y poder generar esta data que nos permitiría posicionar a la enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro país, en América Latina. En este caso está participando Brasil, Colombia, Argentina, y la idea es que nosotros podamos participar a través de Actecu en esta iniciativa de la Universidad de Calgary y la Universidad de Hong Kong. Si me permiten, en otra reunión, a las personas interesadas podemos hacer una reunión más de trabajo respecto de esto, pero les agradezco por lo tanto la instancia de poder contarles de la iniciativa y que se puedan sumar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pato, por contarnos de esto. Yo creo que ya estamos en el tiempo. Fue muy entretenida la reunión, pero se nos pasó la hora volando. Gonzalo, si quieres despedir a los asistentes. Y bueno, agradecerle a todos la participación. Tuvimos una buena recepción, en un momento más de 65 participantes. Reiterar la gracias al equipo de Clínica Los Andes. Un gusto verlos en esta reunión y poder discutir estos casos tan interesantes siempre. Eso sería por esta noche. Se extendió un poquito. Gracias, Pato, también por tu aporte final. Y nos estaremos viendo en una próxima reunión. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Chao, chao, que estén bien. Gracias a todos.